se acompañaba al difunto hasta casi 6, 7, 8 de la mañana. Muchos incluso vivían en los velorios, se quedaban ahí, almorzaban, hacían almuerzo, etcétera, etcétera. Y durante la madrugada se hacían penitencias, calentillos y toda clase de juego, damas, juego como lotería, dama, dudo, etcétera, etcétera, se jugaba acompañando al sepelio con amor y con respeto. Y uno de esos días en que el pequeño poeta se encontraba explicando que había algunas lenguas antiguas como el gallego, el vascuence y el catalán, que tienen que ver con nuestro español o son familia, y que de una u otra forma había muchas plantas que eran de una forma casi que médica, milagrosas, medicinales. Estaba el matarratón, pero estaban también algunas plantas como el romero, y él decía que el romero en gallego era romeo, y en vascuence el romero, y en catalán romani, y así por el estilo las lenguas se van desarrollando. Por lo tanto, decía que el romero era un arbusto de la familia de los labiadas, con tallos ramosos de 1 metro de altura, hojas opuestas, gruesas, verdes por el haz y blanquecinas por el embés, de olor muy aromático y sabor acre, flores de color azulado y frutos secos con 4 semillas menudas. Decía el poeta, el pequeño niño, que tenía un abuelo que era homeópata y le enseñaba algunas cositas. Y el niño poeta decía, ahí rodeado de otros niños, y decía que Rosmarinus officinalis era el nombre científico del romero. Y le decía que esta recolección de esta planta era durante todo el año y era empleada en sumidades floridas y hojas. También decía el pequeño poeta que tenía propiedades estomacales, febrifugo, pectorales y antiinflamatorios, astringentes y hemanogogo, que así le decía su abuelo, que esos eran los médicos de antes, y que tenía muchas propiedades, y tenía sus indicaciones, como por ejemplo que esta planta regula las funciones del estómago, eficaz en los procesos febriles, en la gripa, el catarro, el asma y la bronquitis. Hoy en época de coronavirus, por ejemplo, combate las inflamaciones de pies, piernas, boca, y es útil en llagas y tumores fríos, indicado en las menstruaciones escasas y dolorosas y en los retrasos menstruales y en los estados de debilidad general. Tiene un uso que solamente con una cucharadita por taza 3 veces al día se cose en baños aromáticos, bajos, faciales y fomento, y 1 cucharada por litro. Las hojas trituradas en saquillo, se tritura la hoja en saquillo. Y también hablaba del rosal silvestre, que científicamente era rosa caninal, así le había dicho su abuelo, y él explicaba. Y también el niño poeta decía que realmente en el puente de Vargas, una vez cuando aquellas grandes batallas de independencia, hubieron 500 muertos, pero que en la batalla de Boyacá fue diferente, nada más hubieron 13 muertos. Y aquí fue cuando el general le dice: coronel Rondón, salve usted la patria. Y aquí en este episodio es donde el niño captura al general Barreiro, decía el poeta, a los demás niñitos. Pero resulta que en esos momentos en que él explica estas cosas, alguien grita: ya llegó el mono negro, ya llegó el mono negro. Y los niños entonces fueron todos a coger fila porque iban a comenzar los cuentachistes. Ya estaba llegando el primer cuentero de cuentos de velorio. Y el niño entonces dice: pero espérense un momentico para explicarles un poquito antes de que llegue el ñame, que es el más firme de todos ellos. Quiero decirle que los ticunas
poblaron la tierra y que ellos tenían mitos, y estos mitos se conocieron como míticos amazónicos de Colombia. Estos mitos decían, por ejemplo, que Yuche vivía desde siempre solo en el mundo, en compañía de las perdices, los paujires, los monos y los grillos, y que había visto envejecer la tierra. A través de ellos se daba cuenta de que el mundo vivía y de que la vida era tiempo y el tiempo era muerte. Y entonces él comprendió que aquel que estaba en aquel ataúd en medio de la sala, y que pronto la sala se llenaría de llanto, y el llanto pasaría y dejaría de ser llanto para convertirse en pequeñas risotadas y en pequeñas risas o semblante risueño aún de los seres que más le dolían a aquel ser, porque era imparable, era incontrolable cuando el ñame echaba cuento, cuando el mono negro o cuando el gran Ramón Lobo. Y de tal manera que entonces llegó el ñame y salieron todos del patio donde jugaban y donde hacían estaban tomando tinto y estaban tomando cuestiones, y se fueron a la puerta del velorio a recibir al ñame, al mono negro y a Ramón Lobo. Estos eran los artistas prácticamente de antes, y era la alegría de escuchar tantos cuentos en una misma noche, de tres estilos diferentes, de tres formas diferentes, y por lo tanto se pasaba así acompañando a la familia y sacando de vez en cuando una risita a la viuda o a la madre que habían estado todo el día con el pecho doloroso de tanto llorar. Y estos personajes eran los cuenteros de los velorios y que el velorista desde niño escuchó. Entonces, de esa manera se pasaba y se entendía que si la vida era tiempo y el tiempo muerte, porque todo lo acababa, hasta la vida, y que el Dios mismo había dicho durará ahora 80 años, y después Dios durará 120 años, y después de 120 años Dios ahora durará 80 porque has vuelto a pecar. Entonces nuevamente la muerte era una realidad como era la vida. Y el niño no comprendía aquellas cosas, pero solo sabía que ahora acababa de llegar el ñame y el mono negro y que ya estaban esperando, y todos se fueron corriendo para la sala a recibirlo. El patio de la Niña Mercedes era grandísimo, y allá y las tres casas no tenían patio y se comunicaban entre sí. Entonces los velorios de antes ocupaban 2 y 3 casas, porque muchas casas tenían un solo patio, cuando eran familia y cuando eran ya vecinos, que nadie había echado paredilla ni nada, y se vivía prácticamente en una cooperativa y una asociación. Teniendo en cuenta estas cosas, había una sociología de familia entre los vecinos, y por eso era raro que un vecino sintiera odio y envidia por el otro vecino y que fuera capaz de mandarlo a matar, o fuera acá, porque había un gran respeto por la vida. En Barranquilla realmente era extraño cuando alguien moría, y si moría, moría de muerte natural, y era extraño, y todo el barrio y muchos barrios cercanos se acercaban nada más para ver un cadáver. Hoy en día, siglo XXI, año 2022, marzo o febrero o enero, hoy en día es extraño que no haya muertos todos los días. Es extraño. Antes era lo contrario, era extraño cuando cada 5 o 10 años, o 15 o 20 años moría alguno de alguna enfermedad de viejo. Esa era la Barranquilla de antes, y la Barranquilla que el velorista vivió, y que por eso el primer muerto que vio fue el muerto de la muerte de su propio padre. Y por eso el gran respeto por el libro sagrado, que tienen culturas antiguas. Y así
entendió cuando creció el niño poeta, ya siendo un hombre, entendió por qué las culturas trataban de detener la vida y la carne de los seres humanos con el fin de que quizás se mantendrían vivos después del otro mundo, como fue la cultura egipcia, y por eso su libro y por eso sus momias con sus carnes frescas, habiendo desarrollado una gran medicina y logrado hacer que la carne no se pudrieran así nada más que por así. De tal manera que el conocimiento y la sabiduría se veía muchas veces en los velorios. Habían cuentos de tipo psicológico, habían cuentos de tipo matemático, había la lúdica, que a través de la risa y el juego había enseñanza, y a través de un cuentero se aprendían cosas. Por lo tanto, cuando el poeta mira esto y se da cuenta que eres arrojado de tu propia casa, de esa casa que construiste con tu mano, cuando te llevan en hombros por todas las avenidas de la ciudad y de la calle, y llegas al panteón, al cementerio, y que ya todo mundo dentro del cementerio tiene que ir a una oficina, y esa oficina es la que va a determinar si te quedas ahí o no, y empiezas a dar vuelta con el cadáver y no sabes qué hacer, porque sabe que él, el que tienes en hombro, no dura un segundo más y no sabe qué hacer con aquello. Ese ser querido, ese ser hermoso, ese ser que tanto amaste, tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, etcétera, ahora está a punto de lograr la soledad más inmensa del alma y del ser, cuando ya todos te arrojan, cuando ya todos te desprecian, cuando ya nadie puede amarte, sino en una forma abstracta y metafísica, y decirle diariamente a la persona cuánto lo recuerda y cuánta falta te hace. Pero en ese momento para ti de tristeza inmensa, en ese momento en que ya nadie da 5 centavos por ti, en ese momento en que tu carne es tan podrida, en ese momento en que todos te desprecian, en que nadie puede tenerte en un cuarto, en ese momento de inmensa soledad, solamente hay una que abre sus brazos para abrazarte. Una que abre su vientre para cobijarte y darte calor. Y solamente hay una que abre sus brazos para besarte, así podrido como estás, para besarte, introducirse en su vientre y darte el último beso eterno y frío. Y esa es la tumba, la Santa Madre Naturaleza, que ahora vuelves a ella, porque de ese polvo fuiste recogido y a ese polvo volverás. Y ahí queda toda la historia de los grandes emperadores, de los grandes reyes, de los grandes presidentes, de la gente de los 7 egos y de los 25 orgullos, vanaglorias, debilidades y fortalezas y poder. Ahí quedan. Solamente una abre sus brazos para abrazarte, su vientre para darte calor y cobijarte eternamente, y sus labios para darte un beso frío y eterno. Y esa es la tumba, la Santa Madre Naturaleza. Y nadie ha podido cambiar eso, ni lo cambiarán. Por lo tanto, los ticuna pueblan la tierra y crean su mito. Y de esta manera, cuando llega el mañe a su turno y dice: echa uno de la niña Pau, decía la gente, echa uno de la niña Pau. Y el mañe dice: la hija de la niña Pau, verbenera. Ella no quería que fuera a los bailes, a la verbena, pero se le escapó.
Y al escapársele, la niña Pau buscaba por todos lados y no encontraba a la muchacha. Y entonces dijo, hay una verbena allá en lo último del barrio. Y allá se fue la niña Pau y se asomó por una ventana. Y la niña, la hija de la niña Pau, estaba en un rincón bailando apretada con un tipo. Y la apretaba y la recostaba a la pared. Y la niña Pau viendo entre tanta gente para ver si la veía. Y allá la vio en el rincón. Tenían a la hija de la niña Pau apretada. Y el tipo restregándola toda. Y la apretaba y la gente sudada y bailando al son de Aníbal Velázquez. Los zapatos blancos del perro de Juana. Y ella sudada, recostada, abrazada con el tipo. Y ella se metió de aquí y la jaló para acá. Y ven acá, ¿tú qué haces con ese tipo ahí delante de toda la gente? Y la niña le dijo, no mamá, fíjate, no te pongas bravo con él, que ese hombre es petrolero. Ese hombre es el que nos va a sacar de la pobreza. Ese hombre es el que nos va a sacar de la miseria. Ese hombre vive allá por Arabia Saudita. Ese hombre vive allá donde están los camellos. Donde está el Asia Menor. Donde hay petróleo y hay plata. Y la niña Pau se lo quedó mirando y dijo, mira, vergajo, con razón tienes cara de camello. Porque el tipo vivía donde está el petróleo, en Arabia Saudita. Y entonces ella le dijo, con razón es que tiene cara de camello. El ñame entonces se retiró y dijo, ahora viene el puesto y el tiempo para el mono negro, que se prepare el mono negro, que viene ahora a los cuentos del mono negro. Y así el mono negro empezó también su cuento. Y el mono negro dice que había un tipo que estaba en una esquina a oscura. Y venía la policía y la policía, quieto ahí, no haga más movimiento, quédate quieto. Y el mono negro reaccionó y dijo, perdón, señor, marihuana, yo no estoy fumando, policía. Y yo qué tal, y le pagaron un garrotazo, y yo no soy ningún marihuana, le dijo el policía, ay, perdón, señor policía, yo no estoy fumando marihuana. Sí, pero usted dijo, señor marihuana, yo no estoy fumando, policía. Señores, por los mismos nervios, pero hágalo por mis hijitos, por mis hijitos, por mis hijitos. Y el policía se puso a llorar y lo dejó suelto. Esos eran los cuentos de el mono negro y el ñame. Y ahora en la próxima verán lo de Ramón Lobo, aunque sea uno para que se mee.